vamos a empezar con el segundo capítulo. Les recuerdo que solamente voy a mencionar las ideas principales que expone el autor. Así que, bueno, por supuesto, yo espero que sea una invitación a leerlo porque es una delicia, es uno de mis libros favoritos. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este Facebook Live que hoy se llama... Vamos a arrancar con este Facebook Live que hoy se llama Persuasión y Seducción. Muy bien. Primero vamos a partir, a mí, como ustedes saben, me gusta explicar todo bien y bonito, no dar nada por hecho. Así pues, vamos a abordar, para empezar, antes de arrancar con las definiciones de persuasión y disuasión, porque él arranca hablando de la persuasión y la disuasión, y justamente todo esta idea de hacer las reseñas capítulo a capítulo de la seducción de las palabras fue porque alguien me preguntó la diferencia entre persuadir y disuadir. Y bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, persuadir, como ustedes pueden ver ahí, significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Y disuadir, inducir a mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. En resumidas cuentas, persuadir es tratar de que alguien haga algo y disuadir, tratar de que alguien no haga algo, ¿ok? Entonces, tengamos muy, muy claros estos dos conceptos porque los va a abordar mi novio Alex a lo largo del capítulo. Entonces, ahora bien, en el orden de las ideas que él va exponiendo, recuerden que estoy hablando solo de las ideas principales y que él lo desarrolla mucho mejor que estas láminas porque él se explaya. Él pregunta, ¿dónde está sentada la capacidad de persuadir o disuadir? ¿Cuál es su base? Y esta está sentada en el argumento. Utiliza frases y razonamientos. Apelan al intelecto del otro y a su deducción personal, ¿sí? Y entonces, ¿qué dicen los psicólogos sobre este asunto de la persuasión? Pues que siempre va a generar resistencia. Por ejemplo, cuando te quieren hablar de un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, es muy claro con la política, ¿no? Ya ven que dicen, no, en la mesa ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque cuando trata de convencer al otro con razonamientos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se va a generar? Resistencia. La persuasión siempre va a generar resistencia. Y la resistencia va a variar según uno de qué tan intenso es el mensaje que el emisor trae. Ay, ya está, me pegué mi lente. Qué tan intenso es este mensaje puede ocasionar, entre más intenso, puede generar más resistencia. Y también depende del carácter de cada persona, del carácter por supuesto, del receptor, ¿no? Sí, qué tan abierto o qué tan cerrado puede ser ante un tema. Entonces, bueno, eso es un capítulo muy pequeño, debo de mencionar que estamos hablando de, al menos en mi edición viejita de Taurus, estamos hablando de la página 37 a la 41. Muy poquitos, pero mucha información, camaradas. Entonces, eso hace este preámbulo sobre qué es la persuasión, de dónde parte y cuál es su mecanismo. Entonces,
la persuasión es intentar que el otro haga algo, convencerlo de que haga algo a partir de un razonamiento, a partir de argumentos, parte de el intelecto de uno para llegar al intelecto del otro. Esa es la trayectoria de la persuasión. Y aquí Wendy nos saluda. Hola, Wendy. Y ahora, ¿cuál es el camino que sigue la seducción, camaradas? El camino de la seducción parte de un intelecto, pero hacia las emociones del otro, ¿sí? Y eso le da al emisor una ventaja. ¿Cuál es? Que el emisor ha hecho una selección en la que está consciente del perfume y la historia de las palabras. ¿Qué tal? Ese Alex, eso de el perfume y la historia de las palabras. Como ustedes pueden ver en la portada del libro, utiliza un perfume, ¿no? Él va a apelar al olor como un sentido con el que va a relacionar todo este tema de las palabras. Más adelante hablaremos de ello. Pero esta selección es consciente. Yo, emisor, cuando voy a seducir al otro, soy consciente de las palabras que estoy usando. Por ejemplo, camaradas, el chocolate abuelita. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que no está muy bien pensado que el chocolate se llame abuelita? Porque la palabra abuelita, ¿con qué la relacionamos? ¿No? Pues con cariño, ¿por qué no se llama chocolate mamá? ¿No? Pues, bueno, con la madre podemos tener una buena o mala relación, pero es más probable que con la abuelita tengamos una mejor relación o una buena relación. Dejémosla y no me voy a andar yo quemando, ¿verdad? Entonces, bueno, el emisor tiene una ventaja, que él es consciente y ha seleccionado ciertas palabras con el efecto que necesita para llegar a las emociones del otro. Y la seducción, y aquí esto es súper importante, habíamos dicho, la persuasión requiere del argumento, apela a la razón del otro. La seducción no necesita de la lógica ni de la construcción de argumentos. No, ese no es su trayectoria. Ese no es su objetivo. Su objetivo es la emoción y para ello no necesita tener congruencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque busca lo expresivo, ¿vale? Ahorita les voy a dar ejemplos. Y Alex menciona esto que me pareció tan claro, convence una demostración matemática, seduce un perfume. Esto es para que se den cuenta de estas dos trayectorias que llevan a cabo, por un lado, la persuasión y por el otro, la seducción. Ahora bien, la seducción no busca que el mensaje se comprenda, sino que el mensaje se sienta. Yo espero que estén ya pensando en ejemplos, camaradas. Ahorita les voy a dar algunas. Ahora bien, sobre el olor. Ven que está la cosa del perfumito y él apela mucho a este asunto del olor porque comenta, el cerebro activa la información que tiene adherida desde la vida de las cavernas, ¿sí? Nosotros, por supuesto, tenemos un registro de olores, porque los olores, las fragancias
¿cómo decirlo?, ricas, placenteras, nos indican que no hay peligro. Y hay otras que despiertan nuestro instinto para saber que hay peligro. Piensen, por ejemplo, déjenme ver rápidamente. Sí, ok, aquí está. Ante determinadas palabras, comenta Alex, se ponen en marcha estímulos físicos que desatan aprecio o rechazo. Quiero que piensen, por favor, en el olor de las mandarinas. A mí me encanta el olor de las mandarinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú hueles la mandarina y haces... O, por ejemplo, un bebé, pero que no se haya hecho del baño, ¿no? Un bebé. Tienen un olor muy particular. No nos sentimos alerta. Pero ahora piensa, por ejemplo, en el olor a quemado o en el olor a gas. Lo que ocurre de inmediato es que toda la información que tenemos ante ciertos olores sabemos por medio de estos si estamos en peligro o no, ¿vale? Entonces, él menciona que las palabras, así como los olores, también activan en nosotros, pueden activar estos sistemas de alerta. Ahora, esto es bien importante. Dice, las palabras denotan porque significan, pero connotan porque se contaminan. Y como yo no voy a dar nada por hecho, voy a dar aquí la definición de denotar y de connotar, porque regreso a esta diapositiva. Las palabras denotan porque significan, pero connotan porque se contaminan. ¿Qué quiere decir esto, camarada Miras? Quiere decir lo siguiente. Denotar significa indicar, anunciar, significar. Por ejemplo, gato, ¿no? La palabra gato. A ver, déjeme ver cómo le hago. Gato, ¿no? A lo mejor, muy probablemente hayas pensado en algo, un animalito como este, o a lo mejor puedes pensar en un gato del coche, ¿no? De esto que se utiliza para cambiar la llanta. Y, por otro lado, eso es denotar, ¿no? Asignar el significado. Y por otro lado está connotar. ¿Qué quiere decir esto de connotar? ¿Qué es eso de la connotación? ¿Qué significa connotar? Conllevar, además de su propio significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo. ¿Ok? Entonces, las palabras, comenta Alex, denotan porque significan. Entonces, tenemos, tomando aquí inspirada yo en el ejemplo del gato, ¿no? Esto es lo que significa la palabra gato, como un animalito así de bonito. Pero, por otro lado, la palabra gato puede tener una connotación. ¿Qué tal esa gente, por ejemplo, que le dice al mesero, a ver, gato, ¿no? Ahí, la palabra gato, para esa persona con muy poca ética, con pésimos valores, ¿no? Significa ya otra cosa, ¿sí? Entonces, ya tiene una carga, en este caso es una carga negativa porque implica un insulto, puede significar un insulto. Entonces, regreso a la diapositiva anterior para que sea más claro ahora. Las palabras denotan porque significan, ¿sí? La denotación es el significado que la palabra tiene en sí misma, pero connotan porque se contaminan. Se contaminan porque ya también se les confiere un valor que puede ser apelativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la seducción? La seducción parte de las connotaciones, de los mensajes entre líneas, de aquello que está más allá del significado habitual. Y aquí ha llegado el momentazo de por fin hablar de las palabras frías y las palabras calientes. Ha llegado el momento, camaradas, de hablar de la temperatura de las palabras, que ese tema
he estado hablando que qué bárbaro, Alex, cuando habla de las palabras frías y las palabras cálidas. Por fin hemos llegado al momento para hablar de estas dos términos, las palabras frías y las palabras calientes, que a mí me gusta decirles más cálidas que palabras calientes, pero bueno, en fin, es lo mismo. Ahora, dice nuestro querido Alex, las palabras frías trasladan precisión, son la base de las ciencias y las palabras calientes muestran arbitrariedad, son la base de las artes. Las palabras, con esto de la arbitrariedad, quiere decir libres a la voluntad o al capricho, dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Es libre a la voluntad y al capricho. Pero voy a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Según el diccionario de psicología, en algún otro Facebook Live les enseñé mis diccionarios muy coquetones y saqué tenemos la misma palabra que en términos de palabras frías, según la definición del diccionario de psicología, es lo siguiente: amor. Amor es el sentimiento de adhesión hacia alguna persona provocado a veces por atracción, relaciones o situaciones sexuales y que presenta una gran variedad de manifestaciones psicológicas y fisiológicas. Y entonces ustedes pueden pensar, mira, ese es el amor. ¿Qué? Porque, camaradas, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, camaradas? Bueno, según el diccionario, en términos fríos, esto es el amor, el sentimiento de adhesión hacia alguna persona provocado a veces por atracción, relaciones o situaciones sexuales y que presenta una gran variedad de manifestaciones psicológicas y fisiológicas. Eso es el amor. Yo te pregunto a ti, camarada, ¿será eso el amor? ¿Tú crees que eso es el amor? Entonces ahora vamos a revisar otra definición del mismo término, pero de un poema. Y el amor, según este poema que se llama Los Amorosos, es el sentimiento más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Jaime Sabines. Entonces, en términos fríos, el amor es esto, ¿no? Todo está el sentimiento de adhesión, ese es el amor. Pero en términos cálidos, el amor está definido por este poeta como el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. ¿Con cuál de las dos definiciones? Me encantaría, por favor, que me escribieran, porque no sé si hay alguien allí, si me están escuchando, nomás ya no hay comentarios, entonces no sé si me siguen viendo o no. Camarada, según tú, ¿cuál es la definición con la que te sientes más identificado en torno al amor? ¿Con la fría o con la cálida? Según tu propia experiencia, bueno, a lo mejor puede ser que tú no hayas encontrado aún el amor, pero que si no lo has encontrado el amor, ¿con cuál de estas dos definiciones te sientes más identificado? ¿Con la fría o con la cálida? Tú dímelo. Trato de leer los comentarios, luego tengo un problema porque los comentarios llegan un poco tarde, pero bueno, en lo que me contestan, voy a seguir. Este es un capítulo muy pequeñito. Y esto va a ser muy importante, camaradas, ¿por qué? Porque ahora, espérenme un segundo, estoy viendo, acá. Oh, hola, sí, claro, Malu nos dice, yo me quedo con la cálida. Pues por supuesto que la cálida siempre nos vamos a identificar más con las palabras cálidas. ¿Por qué? Ya casi acabo, sí, claro, uno dice el amor, claro, es este silencio insoportable que se genera en la tensión cuando estoy con el otro, ¿no? Porque este sentimiento de adhesión y que las cosas fisiológicas no, pero con la definición cálida, pues por supuesto que nos identificamos de inmediato y esto va a ser utilizado por
un área específica que es la publicidad. Ahorita voy más para allá, sí, claro, con la cálida. Y ahí nos dice que, otra camarada con la cálida, por supuesto. Ahora, por último, en este breve episodio, Alex aborda el concepto de la seducción, ¿no? Y menciona, esta definición es la primera definición de seducción y se establece en el diccionario en el año de 1739 y significaba o estaba estipulada su definición de la siguiente manera: engañar con arte y maña, persuadir suavemente al mal. Eso era la seducción. Bueno, así estaba definida la seducción en el año de 1739. Ahora bien, este asunto de el engaño y la seducción, por supuesto, estaba íntimamente ligado a ¿qué? ¿A qué le recuerda esa manzanita con esa manita diciendo, no quieres, Adán? Al pecado, camaradas. Así es, al pecado. La seducción en ese momento estaba relacionada con el pecado y el asunto de la seducción podría darse entre doncella, entre doncella y caballero, o el demonio y el caballero. O sea, sí tenía una carga negativa, ¿sí? Entonces, pero, por supuesto, las definiciones han ido cambiando y Alex menciona actualmente se define como embargar o cautivar el ánimo. Por supuesto, ya se le quita toda esta carga moral del pecado y sus connotaciones pueden ser tanto positivas como negativas, pero conserva este asunto de atraer irresistiblemente. Insisto, ya sea la misma manzana, por ejemplo, aquí pues, o sea, la podemos relacionar con algo positivo o con algo negativo. Entonces, eso es el asunto con la seducción, que se puede prestar para estas dos cosas. Ya no necesariamente tiene esta carga negativa. Y aquí menciona mi querido Alex, ya sea en un sentido positivo o negativo, la seducción se produce dulcemente, sin fuerza ni obligación. Recuerden, habíamos dicho en la primera parte toda la trayectoria de la persuasión. La persuasión parte del intelecto a otro intelecto. Lo que busca es convencer con argumentos, apelar a la lógica y la razón. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la seducción? Tanto en un sentido positivo como negativo, la seducción se produce dulcemente, sin fuerza ni obligación. Y eso es lo que hace que podamos sentirnos irresistiblemente atraídos hacia algo. Y aquí, camaradas, el receptor, ¿qué pasa? El emisor, ya vimos, ¿no? Ha elegido las palabras de su discurso para envolver al otro. Y el receptor, esa es su ventaja, esa es la ventaja del emisor cuando seduce. Y el receptor no advierte que está siendo convencido o manipulado para que no oponga resistencia. Recuerden, la persuasión necesariamente genera resistencia. O sea, la persuasión, cuando te tratan de convencer de algo, cuando te hablan de la política, es muy claro, ¿no? Cuando te hablan de un personaje de la política o de un partido con el que no concuerdas, mira, nada más te dicen el nombre y haces, ¿no? Generas automáticamente resistencia porque te quieren convencer con argumentos. No voy a hablar de política, por supuesto, ¿no? Pero
te quieren convencer con argumentos sobre determinado punto de vista. Pero la seducción, ¿qué es lo que ocurre? No genera resistencias porque no apela a tu razonamiento, apela a tus emociones, apela a tus sentimientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Y aquí está el gran ejemplo, camaradas, el gran ejemplo. Este producto que es la Coca-Cola, en términos de palabras cálidas, es nada más y nada menos, se define a sí misma como la magia de la felicidad. Observas la calidez de las palabras, la temperatura de las palabras, está en el territorio de la emoción. Pero, ¿qué ocurre si el mismo producto, yo digo, la Coca-Cola, no hablo de la magia de la felicidad, hablo de las 10 cucharadas de azúcar que contiene una lata? La cosa cambia drásticamente, porque ahí ya no estoy apelando a las palabras cálidas, sino a las palabras frías. Recuerda, las palabras frías son aquellas que abordan la precisión, los datos duros, son las palabras de las ciencias, ¿sí? Por ejemplo, un banco va a hablar de los contratos como, pues en términos de palabras frías, ¿no? Te van a decir, a ver, que los rendimientos, sus inversiones, los rendimientos, el riesgo a corto plazo, a largo plazo, que hablan todo en términos de palabras frías, ¿no? No pueden decir, en términos de palabras cálidas, no pueden, las inversiones no te pueden decir, estas inversiones van a, no sé, te van a llenar de felicidad, ¿no? Apelando a esta palabra tan manoseada por este producto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dices, pero, ¿cómo? A ver, ¿qué es esto de la felicidad? ¿Esto cuántos rendimientos implica, no? Se manejan cada área con palabras muy específicas. Entonces, yo te invito, camarada, de ahora en adelante, ya que tienes esta información que mi novio Alex ha puesto en nuestras manos, piensa, bueno, cuando veas mensajes, ¿qué onda con este asunto? ¿En qué temperatura están las palabras, ¿no? Ahorita me adelanté un poco en el capítulo número 5. Alex dedica un capítulo entero a la publicidad, porque, sí, la publicidad, vaya que es consciente de todo este tema con las palabras, por supuesto que sí. Entonces, ahora bien, también menciona, el emisor ejerce su herencia lingüística de manera inadvertida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando menciona, el emisor ejerce su herencia lingüística de una manera inadvertida, les había dicho en la emisión pasada, por ejemplo, los niños empiezan a interiorizar la gramática. Eso es algo que sí ocurre, por eso un niño, cuando empieza a interiorizar cómo se estructura el lenguaje, dice cosas como no cabo en lugar de no quepo, porque todavía no conoce las excepciones, pero ya empieza a moverse o a hablar en función de esta estructura que empieza a interiorizar. A eso se refiere. El emisor ejerce su herencia lingüística de una manera inadvertida, ¿no? O sea, ejerce esta capacidad. Pero, camaradas, siempre habrá un atisbo de conciencia en quien intente seducir con las palabras. Siempre habrá un atisbo de conciencia en quien intente seducir con las palabras. Recuerden esto que había dicho Alex Crigelmo, al seducir, el emisor tiene una ventaja. El emisor elige las palabras de un discurso para envolver al otro. ¿Y por qué lo va a envolver?
porque va a apelar a sus emociones, no a sus razonamientos, no a la lógica, ¿sí? Y entonces el otro puede caer en las redes de la seducción. Eso fue el breve episodio de Chan Chan, persuasión y seducción. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es su trayecto? Y también, por supuesto, entramos al tema de las palabras frías y las palabras cálidas. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Qué les pareció este capítulo, camaradas? Yo les comparto que cuando lo leí, me fue como ver, me abrió los ojos en muchos sentidos, porque ya empecé a mirar las cosas que leía en estos términos de, claro, este está usando pura palabra cálida para convencerme, ¿no? Los estafadores, por supuesto, siempre apelan al uso de las palabras cálidas. Entonces, en fin, camaradas, yo los invito a leer este episodio que es interesantísimo y que arroja mucha luz de la manera en la que nos comunicamos. Entonces, esto fue persuasión y seducción. Espero que te haya gustado. Si no estás viendo este Facebook Live en vivo, ya tendrás oportunidad de verlo después. Y no olvides dejarme en tus comentarios qué te pareció este asunto de la palabra, la psiquiatra de las palabras. Ay, Dios mío. Yo les comparto que a mí me encanta leer textos que tienen términos médicos. Y bueno, la psiquiatría, alguien que menciona la psiquiatría, hay un libro que se llama el DSM. Ahora está el DSM-5, que es así la Biblia de la psiquiatría, donde se desmenuza cada uno de los de las enfermedades psiquiátricas, y está llena de palabras frías, por supuesto, ¿no? Hay mucha distancia, porque la ciencia requiere de tomar distancia, de no involucrarse emocionalmente, porque si no, no sería ciencia. Entonces, bueno, si viste esta transmisión de manera no presencial, sino grabada, me encantaría leer qué te pareció. Y también, por supuesto, puedes compartir después este Facebook Live, ya que haya terminado la transmisión, para que más personas puedan conocer este tema, camaradas. Para mí, como siempre, ha sido un gustazo, Maite. Ya te vi que estás por acá. Recuerden que ya abrimos nuestro curso, nuestro entrenamiento esencial de acentuación a un precio muy económico de 557 pesos mexicanos en gimnasioortográfico.com. Lo pueden encontrar. Les estaré enviando también, envío un correo cada semana si no te has inscrito a alguna clase gratuita o algo, pues puedes inscribirte a alguna de mis clases gratuitas y entonces te puede llegar información siempre sobre todo este tema tan coquetón que es la gramática. Estamos estrenando en la página web el blog Taquito de Lengua, camaradas. Estamos estrenando, donde ahí pongo el registro de todo lo que estoy haciendo, todo mi contenido para las redes sociales. Y como yo sé que es una pesadilla estar en todas las redes sociales y al pendiente de todas las redes sociales, ahí puedes ir a Taquito de Lengua y no te vas a perder nada. Ahí vas a encontrar desde lo que hago sobre etimología, los principios fundamentales de una mala redacción, los Facebook Lives, mis colaboraciones para otros canales, los TikToks también los voy a subir por ahí. Entonces todo lo vas a tener en un solo lugar, que es Taquito de Lengua, bocados para disfrutar las delicias de nuestro idioma. Y bueno, camarada, ha sido un gusto estar contigo, con todos ustedes. Yo los quiero mucho. Nos vemos el siguiente viernes con el capítulo 3, los sonidos seductores. Oye, ese Alex, qué bárbaro, qué bárbaro. No son grandes títulos, y es que ese Alex está
tan conocedor, tan... Pero bueno, ya ven, mi novio. Bueno, camaradas, ha sido un gusto, los quiero mucho y nos vemos el siguiente viernes con el capítulo 3, los sonidos seductores. Cuídense mucho, descansen. Chau, chau.